Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 187. El tema de hoy, cómo lidiar con los desafíos de la vida. El presidente John F. Kennedy dijo, hoy nos encontramos junto a una nueva frontera. Sin embargo, la nueva frontera de la que habló no es un conjunto de promesas, es un conjunto de desafíos. En ella se resume todo lo que no tengo la intención de ofrecer al pueblo estadounidense, pero sí todo lo que voy a pedirle. La vida es un conjunto de desafíos, problemas y complicaciones. A veces creemos que sí podemos lidiar con el desafío inmediato al que nos enfrentamos. El resto de nuestros problemas terminarán. Pero la vida no es así. Si resolvemos un problema, otros acechan a la vuelta de la esquina. La tentación es considerar que esos desafíos nos impiden llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado. En realidad, el ministerio se trata de lidiar con los problemas. Como indicó uno de los anteriores obispos de Kensington, estos no son los problemas asociados con el ministerio, son el ministerio mismo. La Biblia es verdad para la vida. El salmista afrontó el dolor y la angustia. Pablo se enfrentó a las imputaciones falsas y a la frustración de permanecer en prisión por acusaciones prefabricadas. Los reyes del Antiguo Testamento afrontaron batallas y el enorme desafío del proyecto de restauración. Al leer los pasajes de hoy, recuerdo que los retos, los problemas y las complicaciones relativamente menores que afronto no son nada comparado con lo que el pueblo de Dios ha enfrentado en el pasado y todavía enfrenta hoy en todo el mundo. Eso es verdad. Tenemos que aprender a lidiar con las situaciones, enfrentarlos de la manera correcta y poder pasar por encima de ellos y seguir cumpliendo con nuestra labor y con el propósito que Dios nos ha encomendado. Recordemos que somos hijos de Dios y tenemos el poder de Él. Y que los problemas y los desafíos no nos frenen, sino que por el contrario saquen lo mejor de nosotros. Bueno, entonces vamos hoy a leer Salmos. Vamos a leer en la PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Y vamos a estar leyendo el Salmo capítulo 81. Vamos a leer desde el verso 1 al 7. Canten alegres a Dios, al director con la Hitit, canción de Asaf. Canten alegres a Dios, nuestra fortaleza. Den gritos de alegría al Dios de Jacob. Que suene la música, toquen la pandereta, el arpa dulce y la lira. Que toquen la trompeta cuando llegue la luna nueva y también cuando llegue la luna llena, el día de nuestra fiesta. Es un mandamiento para Israel, un decreto del Dios de Jacob. Fue una ley que Dios estableció a favor de José. Cuando el Dios de Jacob salió al encuentro de Egipto, escuché esto en un idioma que no conocía. Te quité la carga de los hombros, tus manos se libraron de la canasta. Estabas angustiado, me llamaste y yo te liberé. Escondido entre las nubes tormentosas, yo respondí a tu llamado. Te puse a prueba en las aguas de Meribá. Amén. Bueno, vamos a leer ahora a tocar el primer punto que estaremos estudiando este salmo. Y el primer punto se ha titulado Cuéntale a Dios tus problemas. ¿Estás en un periodo de prueba? Tú mismo allí contéstate si estás pasando pruebas. De pronto pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas en las emociones. Pues Dios a veces nos permite ser probados, así como permitió que su pueblo fuera probado por las aguas de Meribá. Lo dice también en Números 20. Pero Él no quiere que te enfrentes solo a las pruebas y los desafíos de la vida, sino que puedes hablar con Él de tus problemas. Dios proclamó, te he quitado la carga de tus hombros, en tu angustia me llamaste y te libré. Ahora quitaré la carga de tus hombros, libraré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón. Cualquiera que sea tu situación o la dificultad en que te enfrentes, siempre puedes presentarla a Dios en oración. Dios quitó sus cargas y los rescató de la angustia. Por ello el salmista comienza con adoración, alegría y celebración en el versículo 1 cuando dice, canten alegres a Dios nuestra fortaleza. Les invito a que hagamos una pequeña oración y que puedas dejar tus cargas en las manos del Señor. Mientras tanto, cantemos, alegrémonos y gocémonos en el Señor.
Amado Señor, yo quiero darte gracias por ser mi fortaleza, por ser mi alegría ante los desafíos y los problemas de la vida. Señor, hoy te llamo para que me rescates. Cuéntele al Señor el problema. Cuéntele al Señor la situación, rescátanos, Señor. Yo quiero aprovechar para orar, para que nos rescates de las garras del enemigo en la iglesia, para que nos guardes y nos lleves a lugares espaciosos, Señor, donde está tu bendición y tu prosperidad. Rescata a Colombia, Señor, rescata a Estados Unidos, rescata a Israel, rescata a Venezuela. Señor, tú eres nuestro Salvador, líbranos de los enemigos. Trae tu paz sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les invito a que abran su Biblia en Hechos capítulo 25. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 22. Hechos 25 dice así: Pablo apela al emperador. Recuerden que estamos en PDT. 3 días después de haber llegado para tomar su puesto de gobernador, Festo viajó a Cesarea a Jerusalén. De Cesarea a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los líderes judíos presentaron cargos ante Festo en contra de Pablo. Le pidieron a Festo el favor de enviar a Pablo a Jerusalén. En realidad querían tenderle una emboscada a Pablo en el camino y asesinarlo. Pero Festo le respondió que Pablo estaba detenido en Cesarea y que él mismo iría allí muy pronto. Dijo: algunos de sus líderes pueden venir conmigo a Cesarea y acusarlo si consideran que ha cometido algún delito. Festo se quedó en Jerusalén como 8 o 10 días y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente, Festo se sentó en el tribunal y ordenó que le trajeran a Pablo. Cuando Pablo se presentó, los judíos que habían venido a Jerusalén lo rodearon. Presentaron muchos cargos graves en su contra, pero no lo podían probar. Pablo se defendió diciendo: no he hecho nada malo en contra de la ley de los judíos, ni en contra del templo, ni en contra del emperador. Pero como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó: ¿quieres ir a Jerusalén para que yo te juzgue allí por esto? Pablo contestó: en este momento estoy ante el tribunal del emperador y es aquí donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo en contra de los judíos, como usted bien lo sabe. Si soy culpable de algún delito o he hecho algo para merecer la muerte, no estoy tratando de escapar de ella. Pero si no hay nada cierto en los cargos que estos tienen en mi contra, nadie tiene derecho a entregarme a los judíos. Pido ser juzgado ante el emperador. Después de haber hablado con sus asesores, Festo dijo: has pedido ser juzgado ante el emperador, entonces irás ante el emperador. Pablo ante Herodes Agripa. Unos días después, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a visitar a Festo. Después que ellos habían estado allí varios días, Festo les contó al rey y el caso de Pablo. Aquí hay un hombre que Félix dejó como prisionero. Como yo estaba en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes de los judíos presentaron un caso en contra de él y me pidieron que ordenara su muerte. Yo les respondí que cuando alguien es acusado de algún delito de los romanos, no lo entregan a otra gente que lo juzgue. Primero el hombre debe enfrentar a lo que le están acusando y se le debe permitir que se defienda de los cargos que tiene en su contra. Por eso, cuando los judíos vinieron aquí conmigo, no perdí tiempo, sino que al día siguiente me senté en el tribunal y ordené que trajeran al hombre. Ellos se presentaron y hablaron en contra de él, pero no lo acusaron de ninguno de los delitos que yo esperaba. Lo que tenían en su contra eran asuntos de su propia religión y sobre un tal Jesús que ya murió, pero que Pablo dice que está vivo. Yo no tenía idea de cómo investigar estos asuntos, así que le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén a ser juzgado allí. Pero Pablo pidió ser juzgado ante el emperador, así que decidí que siguiera detenido aquí hasta que lo pueda enviar al emperador. Agripa le dijo a Festo: me gustaría oír a este hombre. Y Festo le dijo: mañana lo podrás oír. El segundo punto se titula: confía en que Dios tiene el control. Tener fe significa confiar en Dios. La fe, como escribió C.S. Lewis, es el arte de permanecer apegado a las cosas que la razón una vez ha aceptado, a pesar de los cambiantes estados de ánimo. Es difícil confiar en Dios cuando todo parece ir mal. Lucas registra el juicio de Pablo de una manera muy objetiva, sin emociones. Aquellos momentos tuvieron que ser extremadamente frustrantes para Pablo. Aquel gran líder de la iglesia, evangelizador y maestro, está encarcelado y es aparentemente incapaz de hacer lo que está llamado a hacer.
Está bajo custodia, soportando las limitaciones físicas y la incomodidad de la prisión. Se presentan cargos graves contra Pablo, pero él se defiende señalando que no ha hecho nada malo. Sin embargo, Festo estaba más interesado en lo que la gente pensaba que en lo que era correcto. Estaba más preocupado por la popularidad que por la justicia. Por ello, Pablo finalmente apela al emperador. Cuando el rey Agripa llega, Festo discute el caso de Pablo con él. Festo señala, al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de sus delitos que yo había supuesto. Más bien, tenían contra él cuestiones tocantes a la propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Les dijo en el verso 18 y 19, acabamos de leerlo. La resurrección de Jesús debe estar siempre en el corazón del mensaje que proclamamos. La única acusación que podían sostener era que Pablo estaba predicando que Jesús estaba vivo. A pesar de ello, tenía otras acusaciones y cargos falsos en su contra. Tuvo que ser muy difícil para Pablo, al estar en medio de todas estas dificultades y frustraciones, ver que podría salir de tanta deshonestidad, retrasos y dilaciones en su juicio. Sin embargo, como siempre, Dios estaba trabajando para el bien. Como Pablo mismo escribió, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Eso lo leemos en Romanos 8:28. Lo primero, a corto plazo, fue una oportunidad que Pablo hablara con Agripa. Después de haber oído de todo acerca de Pablo, Agripa dijo a Festo, a mí también me gustaría oír a este hombre. Eso lo vimos en el verso 22 de Hechos. En periodos de frustración y complicaciones nunca se sabe cuándo pueden surgir algunas oportunidades, pero a veces sucede. Después, a medio plazo, sucedió que Pablo fue enviado a Roma. Pablo había expresado su deseo de ir a Roma a predicar el Evangelio. Eso lo vemos en el capítulo, lo leímos ya en el capítulo 19, verso 21, y también lo podemos ver en Romanos 1, verso 15, y en el Romanos 15, verso 23. Y el mismo Señor le había hablado diciendo que él testificaría en Roma, lo leímos en Hechos 23:11. Pablo acabó siendo enviado a Roma a causa de lo sucedido en el desarrollo de su propia defensa. Por último, a largo plazo, 2000 años después, un gran número de personas han leído la historia de Pablo y han sido alentados al saber que él también afrontó la detención ilegal, las acusaciones y la crítica. Sospecho un poco que Pablo se habría sorprendido si en medio de todas sus dificultades hubiera sabido cuánto bien vendría de ellas. Tal vez nunca sepas en esta vida cómo Dios usa tu fidelidad a la hora de los desafíos. Oremos. Oremos porque necesitamos esa fortaleza que viene de Dios y ser fieles. Amado Señor, quiero darte gracias porque estás con nosotros cuando enfrentamos acusaciones y críticas. Gracias porque a través de todas estas frustraciones de la vida puedes trabajar para el bien de aquellos que te aman y son llamados de acuerdo a tu propósito. Señor, ayúdanos a permanecer firmes, porque sabemos que como te amamos, todo lo que venga nos va a ayudar para bien. En el nombre de Jesús, amén. Ahora les invito a que abra su Biblia, el segundo de Reyes, capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 hasta el verso 22. Segundo de Reyes 12 dice así, recuerden que estamos en PDT. Joás obedece la ley de Dios. Joás comenzó a reinar durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel. Joás reinó en Jerusalén 40 años. La mamá de Joás era Sibia de Berseba. Joás hizo lo que le agrada al Señor, lo obedeció toda su vida e hizo lo que el sacerdote Joiada le enseñó, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente ofrecía y quemaba sacrificios en aquellos santuarios. Joás les dijo a los sacerdotes, hay mucho dinero en el templo del Señor. La gente ha dado ofrendas al templo, ha pagado el impuesto del templo cuando se les levanta el censo y ha donado dinero al templo simplemente porque querían hacerlo. Tomen ustedes ese dinero que el pueblo ha contribuido como ofrenda santa para el templo del Señor. Cada sacerdote tomará el dinero que recibe de la gente a la que él sirve y lo usará para la reparación de los daños hechos al templo del Señor. Ya era el año 23 del reinado de Joás y los sacerdotes no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes y les dijo, ¿por qué no han reparado lo que hay que reparar en el templo? No tomen para ustedes el dinero de la gente que ofrenda. Ese dinero se usará para la reparación del templo. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo con no cobrarle más dinero al pueblo, pues no estaban preparados para la reparación del templo.
El sacerdote Joiada tomó una caja, le hizo una ranura en la tapa y la puso al lado derecho del altar. Donde uno entra a la casa del Señor, ahí ponían los sacerdotes que cuidaban la puerta todo el dinero que entraba a la casa del Señor. Y sucedía que cuando el escriba y el sumo sacerdote veían la gran cantidad de dinero que estaba dentro de la caja, subían y contaban el dinero que había en el templo del Señor. Ellos entregaban el dinero que había sido pesado a los supervisores encargados de realizar la obra de la casa del Señor, y ellos a su vez la hacían llegar a los carpinteros, constructores y a los que hacían el trabajo de la casa del Señor. Les pagaban a los albañiles y canteros, y a los que compraban madera y piedra para cortar y reforzar la parte caída del templo del Señor y todo lo que era necesario para hacer renovar el templo. Pero con los fondos que se traían al templo del Señor no se hicieron fuentes de plata, despabiladeras, platos hondos, ni ninguna fuente de oro ni plata para el templo del Señor, porque a la gente que realizaba la obra de reforzar el templo del Señor se le daba el dinero, y no se tuvo que pedir cuentas a los hombres que administraban el dinero para adorarlo, a los que realizaban la obra, porque actuaban con diligencia. El dinero de la ofrenda por la culpa y el sacrificio por el pecado no entraba al templo del Señor, sino que era para los sacerdotes. Entonces Hazael, rey de Siria, fue y atacó la ciudad de Gat y la conquistó. Luego hizo planes para atacar a Jerusalén. Josafat, Jorán y Ocosías habían sido reyes de Judá, antepasados de Joás. Habían regalado mucho al Señor y esos regalos se guardaban en el templo. Joás también había hecho muchos regalos. Entonces tomó todo lo que tenía guardado en el templo y en su propia casa y se lo envió a Hazael, rey de Siria. Y el rey de Siria se retiró de Jerusalén. Todas las grandes obras que Joás realizó están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Los oficiales de Joás conspiraron en su contra y lo mataron en la casa de Milo por el camino que baja hasta Sila. Josacar, hijo de Simac, y Josabad, hijo de Semer, fueron los oficiales de Joás que lo asesinaron. La gente sepultó a Joás con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Amasías reinó en su lugar. Segundo de Reyes, capítulo 13. Joacás desobedece la ley de Dios. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a ser rey de Israel en Samaria en el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías. En Judá, Joacás gobernó por 17, hijo de Ocosías en Judá, perdón. Joacás gobernó por 17 años. Joacás hizo lo que no le gustaba al Señor. Siguió por los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. No hizo nada para detener esas cosas. Entonces el Señor se enojó con Israel y permitió que Hazael, rey de Siria, y su hijo Ben-Hadad consiguieran el control de Israel. Entonces Joacás rogó al Señor que lo ayudara y el Señor lo escuchó, pues vio las dificultades que atravesaba Israel debido a la opresión del rey de Siria. Entonces el Señor mandó a un hombre para salvar a Israel, los libró de los sirios y pudieron volver a sus casas como antes. Los israelitas no dejaron de cometer los pecados de la familia de Jeroboam que llevaron a Israel al pecado de los israelitas. Siguieron cometiendo los mismos pecados y mantuvieron los postes de Aserá en Samaria. El rey de Siria derrotó al ejército de Joacás y destruyó casi todo. Joacás quedó tan solo como con 50 hombres de caballería, 10 carros de combate, 10,000 hombres de infantería. Los soldados de Joacás eran como la paja esparcida por el viento en el tiempo de la trilla del grano. Las grandes cosas que hizo Joacás están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados. Lo sepultaron en Samaria y su hijo Joás reinó en su lugar. Joás reina en Israel. Joás, hijo de Joacás, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá. Estamos conscientes de que son dos Joás, ¿no? Joás gobernó a Israel durante 16 años. Este Joás, rey de Israel, hizo lo que no le gustaba al Señor. Recordemos que el rey de Judá hizo lo bueno, este hizo lo malo. Siguió cometiendo los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que habían hecho pecar a Israel. Joás siguió en las mismas. Todas las grandes obras que hizo Joás y sus guerras contra Amasías, rey de Judá, están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado con sus antepasados. Los demás reyes de Israel, Jeroboam reinó en su lugar. Eliseo estaba enfermo de muerte y Joás, rey de Israel, fue a visitarlo. Joás lloró por él
y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo dijo a Joás: toma un arco y unas flechas. Joás tomó un arco y unas flechas. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel: pon tu mano en el arco. Joás puso su mano en el arco. Entonces Eliseo puso sus manos en las manos del rey. Eliseo le dijo: abre la ventana que da al oriente. Joás abrió la ventana y Eliseo le dijo: dispara. Joás disparó. Entonces Eliseo le dijo: esa es la flecha de la victoria del Señor, la flecha de la victoria sobre Siria. Tú los derrotarás en Afec y los destruirás. Eliseo dijo nuevamente: toma las flechas. Joás tomó las flechas. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel: dispara hacia la tierra. Joás disparó 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se enojó con Joás. Eliseo le dijo: debías haber disparado 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a Siria hasta destruirla, pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Después de esto Eliseo murió y lo sepultaron. Una vez cada primavera, un grupo de soldados moabitas venían y atacaban a Israel. Algunos israelitas estaban sepultando a alguien cuando fueron sorprendidos por el ataque, así que lo tiraron en la tumba de Eliseo. En cuanto el muerto tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida y se puso de pie. Joás recupera unas ciudades. Durante todo el tiempo del reino de Joacás, Hazael, rey de Siria, le causó dificultades a Israel, pero el Señor fue bueno con los israelitas. Les tuvo compasión y los ayudó por el pacto que tenía con Abraham, Isaac y Jacob. No quiso destruir a los israelitas ni deshacerse de ellos hasta el día de hoy. Hazael, rey de Siria, murió y su hijo Ben-Hadad reinó en Siria después de él. Antes de morir, Hazael le quitó unas ciudades a Joacás, papá de Joás. Pero Joás se las quitó a Ben-Hadad, el hijo de Hazael. Joás derrotó a Ben-Hadad 3 veces y tomó control de aquellas ciudades de Israel. Segundo de Reyes, capítulo 14. Amasías reina en Judá. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en el 2.º año del reinado de Joás, hijo de Joacás, en Israel. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó 29 años en Jerusalén. La mamá de Amasías era Joadán de Jerusalén. Amasías hizo lo que le agradaba al Señor, pero no siguió a Dios completamente como lo hizo su antepasado David. Amasías hizo todo lo que hizo Joás su papá. No destruyó los santuarios sagrados sobre las colinas del campo. La gente seguía ofreciendo y quemando sacrificios en aquellos lugares de adoración. Cuando Amasías afirmó el control de su reino, mató a los oficiales que mataron a su papá, pero no destruyó a los hijos de los que asesinaron a su papá, siguiendo así la enseñanza del libro de la ley de Moisés. El Señor dio el mandato en la ley de Moisés: los padres no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus hijos y los hijos no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus padres. Cada uno debe ser ejecutado solo por su propio pecado. Amasías mató a 10.000 edomitas en el valle de la Sal. Durante la guerra, Amasías capturó a Selá y llamó Joctel, nombre con el que se conoce hasta el día de hoy. Amasías mandó mensajeros a Joás, rey de Israel, que era el hijo de Joacás y nieto de Jehú. En el mensaje lo retaba a enfrentarse con él. Joás, rey de Israel, le mandó esta respuesta a Amasías, rey de Judá. En el Líbano, el cardo le mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija para que se case con mi hijo. Pero pasó un animal salvaje y aplastó al cardo. Es verdad que derrotaste a los edomitas y estás orgulloso, pero conténtate con eso. Quédate en casa y no te metas en problemas. ¿Para qué buscarse problemas y caer no solo tú, sino Judá contigo? Pero Amasías no le hizo caso al aviso de Joás. Entonces Joás, rey de Israel, fue a enfrentarse militarmente con Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, en Judá. Israel derrotó a Judá y los hombres de Judá huyeron a sus casas. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, apresó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Joás capturó a Amasías y a Jerusalén. Hizo abrir una brecha de 180 metros en el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Entonces Joás se llevó todo el oro, la plata y los objetos del templo del Señor. Se llevó también los tesoros que estaban en la casa del rey e hizo prisioneros y se los llevó a Samaria. Todas las grandes obras que hizo Joás, inclusive su lucha contra Amasías, rey de Judá, están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y lo sepultaron con sus antepasados en Samaria junto a los reyes de Israel. Jeroboam, hijo de Joás, reinó en su lugar. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, rey de Israel, hijo de Joacás. El resto de los hechos de Amasías está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. La gente conspiró contra Amasías en Jerusalén, pero aunque escapó a Laquis, fueron hasta allá y lo mataron.
llevaron el cuerpo a Jerusalén sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén junto con sus antepasados en la ciudad de David. Ay, Señor. Vamos ahora a estudiar este texto de Segundo de Reyes, estos textos que acabamos de leer, con este tercer punto que dice: aprovecha las oportunidades que Dios te da. En medio de esta historia, bastante deprimente, por cierto, de los reyes de Israel y de Judá, hay un incidente en la vida de Eliseo que nos anima a aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da y a ser persistentes y no rendirnos nunca. Los líderes son una convicción, una combinación de gente muy dispar. Algunos hicieron lo que ofende al Señor y otros hicieron lo que le agrada al Señor. Dios es extremadamente misericordioso y cuando Joacás, quien hizo lo que ofende al Señor, clamó al Señor, Él lo escuchó, y cada vez que buscabas el favor del Señor, Él lo escuchaba. A ti, cada vez que buscas el favor del Señor, Él te escucha. Joás fue probablemente el mejor ejemplo en el elenco de líderes de Israel. Hizo lo que le agrada al Señor, aunque fuera solo durante su reinado. Joás asumió un proyecto de restauración. Tardó mucho más de lo que esperaba, como suele pasar con muchos proyectos. En el año 23 del reinado de Joás sucedió que, como los sacerdotes no habían hecho reparaciones en el templo, el rey llamó a una reunión y preguntó: ¿por qué no han comenzado la reparación del templo? Esto se me hace muy similar a lo que muchas veces sucede cuando uno da una dirección y la gente no responde. Finalmente, ellos proceden con el trabajo. Recogen el dinero que necesitan y todos actúan con total honestidad y se pudo avanzar, gracias a Dios. Gracias a Dios permitieron ser obedientes a la voz de Dios. Por supuesto, el templo de Dios hoy en día no es principalmente un edificio físico, sino el pueblo de Dios. Recordemos que ahora nosotros somos el templo del Espíritu. Nuestro dinero y esfuerzo debe ir en la edificación del pueblo de Dios. En número, sí, necesitamos edificar en número, para eso necesitamos evangelizar y se necesita dinero para ello. En madurez, que es el discipulado, también necesitamos hacerlo y para ello también se necesita dinero en material, en Biblias, en todo lo que se necesita. Y en el cuidado de la sociedad, que es transformación social. ¿Sí? Para eso también se necesita dinero para poder aportar de una o de otra forma. De todas formas, para todo esto a veces necesitamos edificios y por eso no es malo emplear también el dinero en infraestructura, en decoraciones, en sonido, ¿sí? Cuando sea necesario. Además del desafío de la construcción, el pueblo de Dios afrontó el desafío de las batallas. En particular vemos en este pasaje cómo tenían que enfrentarse a Hazael. Eliseo le dice al rey de Israel: consigue un arco y varias flechas, toma las flechas, golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Eliseo objetó: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habría derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Le faltó persistencia a este hombre. Recuerdo haber leído estos versículos en 1999, después de haber hecho la primera iniciativa Campaña de Alfa en 1998, invitando a la nación a Alfa para escuchar las buenas nuevas acerca de Jesús. Estábamos preguntándonos si debíamos lanzar una segunda campaña o esperar más o menos un año. Al leer estos versículos sentí que debíamos seguir golpeando el suelo una y otra vez, independientemente de los retos que enfrentes hoy. Sigue orando, sigue confiando, sigue buscando oportunidades para servir al Señor y nunca te rindas. Aunque no veas la respuesta inmediatamente, sigue orando, sigue creyendo lo que Dios ha dicho, porque Él lo hará. Sé perseverante, sé persistente, no te rindas, porque allí está la victoria. Vamos a orar. Amado Señor, a medida que nos enfrentamos a los retos venideros, danos la determinación de no rendirnos, sino perseverar y llegar hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade lo siguiente como comentario de Segundo de Reyes 12:18. Joás compró al rey Hazael, quien estaba a punto de atacarlo, al darle todos los tesoros del templo. A veces enviar un regalo a alguien que está enojado contigo funciona bastante bien. Sí, aunque esa no era la forma para detener esa guerra, era haber confiado nuevamente en el Señor. Pero bueno, aquí tenemos los ejemplos buenos y malos de cómo lidiar con los desafíos de la vida. Recordemos
que lo primero que tenemos que hacer es confiar completamente en el Señor, contarle a Dios tus problemas. No te quedes callado, háblale. Confía en que Dios tiene el control. No pierdas tu confianza, deje que el Señor haga lo que tenga que hacer, aunque parece que de pronto las cosas están mal. Deja todo en las manos del Señor y aprovecha las oportunidades que Dios te da. No te detengas, no te rindas. Bueno, espero que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas, como lo es para la mía. Recordemos que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.